que la verdad, más macabros, podríamos decir que nosotros los médicos tenemos que ver, y tenemos que ver muchas veces, y yo recuerdo casi todos los pacientes quemados que he atendido cuando han llegado a la emergencia, y no son quizás buenos recuerdos, digamos, ¿no? Porque la mayoría de ellos han muerto, ¿no? Y a veces niños, a veces padre e hijo, o madre e hijo. Todos los pacientes quemados que he visto en mi vida como médico me han marcado, ¿no? Y lamentablemente quisiera decir que no van a haber pacientes quemados. Me gustaría que no hayan. Pero lamentablemente esto, como todas las enfermedades, van a seguir habiendo porque ustedes saben que nosotros hablamos de la prevención, ¿no? Que es una parte importante de nosotros los médicos. Educar, por ejemplo, para que no ocurran las quemaduras en niños, por ejemplo, ¿no? Que no tengan manteles los padres, porque los niños ni bien empiezan a andar, jalan el mantel, cae el té encima de él, ¿no? Entonces, cuando uno ha atendido un quemado durante varios meses y algunos pacientes también han muerto antes de esos meses, es muy triste. Y realmente creo que es uno de las peores lesiones que puede una persona. Y quizás sea el peor castigo morir quemado, porque es un dolor intenso que los pacientes sienten, que inclusive ellos piden morir. Y a muchos de esos pacientes tenemos que sedarlos para que los pacientes ya no sientan el dolor, ¿no? ¿Y de qué va a depender la quemadura? La quemadura es un agente físico, ¿no? Que puede ser calor, puede ser frío, puede ser electricidad, puede ser químicos también, ¿no? Y créanme que todas las quemaduras las tenemos en nuestro medio, menos la del frío. Personalmente yo no he visto una quemadura por frío en mis años como médico acá en Bolivia. Pero si hubiera ido a la Argentina o a Chile, en países donde hay, probablemente se haya visto porque son regiones donde sí tenemos esa epidemiología de enfermedades, de esa enfermedad, esa quemadura. Uno de los casos más últimos que hubo, y bueno, se los comento acá porque es una noticia que salió, ¿no? Yo estoy en el hospital japonés, justamente era un día feriado, ¿no? Está en la noticia en Unitel, ¿no? Y yo voy a relatar lo que da en la noticia, ¿no? Es un padre, ¿lo conoces a ese médico? Es un padre que quema a su familia. Él ya no vivía con la esposa. Este hecho pasó cerca de Guarnes. Y él agarra y quema a su expareja con sus 2 hijos que estaban dentro de la casa. Les prende fuego y los amarra, cosa que no puedan escapar. Yo estoy ahí dando el relato de cómo está la paciente. Tenía 80% de superficie corporal quemada, ¿no? Los niños estaban también en el hospital de niños, ¿no? Y yo estaba en el hospital japonés en la emergencia, la paciente estaba en reanimación. Yo entré a hacer una limpieza de la paciente quirúrgica. No pude llegar a hacer la limpieza porque estaba muy grave la paciente, pero hicieron una limpieza cuando llegó al hospital, ¿no? Y la paciente murió al cabo de 3 días, ¿no? Y bueno, todos los días iban y preguntaban por la paciente, bueno, y le dábamos el informe, ¿no? Y lamentablemente esta es nuestra trinchera, digamos, ¿no? Ustedes también van a estar en un centro hospitalario, un hospital o en una clínica, ¿no? Y ese es el campo de batalla que ustedes van a tener. Y nosotros queremos prepararlos para ese campo de batalla. Aquí, por ejemplo, otro, ¿no? En Estados Unidos, esta es una noticia reciente nomás, ¿no? Un huésped de un hotel prendió la ducha y cae agua caliente y le quema el cuerpo. Y él posteriormente esto muere, pero no muere inmediatamente, se quemó porque no fue mucha la quemadura, pero fue una quemadura de 3er grado, donde él acudió al hospital, pero no siguió los cuidados del hospital. El paciente se fue a trabajar y después volvió, ¿no? Estuvo 6 meses internado en el hospital, le hicieron injertos y ya murió por complicaciones de la quemadura. La familia igual demandó al hotel y la demanda fue por ahí están los millones de dólares, 1.3 millones de dólares para cubrir gastos médicos, dicen, ¿no? El hospital se cobró $250.000, bueno, eso es Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, ¿esto qué nos indica? ¿Qué nos dice? Las quemaduras pueden aparecer en cualquier lugar donde se maneje calor. ¿En un hospital puede haber quemaduras?
pero por supuesto que sí. Yo recuerdo que estaba en una cirugía de un paciente con un ayudando, estaba de ayudante. Era a retirar un packing de un trauma hepático, ¿no? Y abrimos y justamente seguía sangrando y el cirujano me dice, ¿qué hacemos? Me dice. Hay que abrir, le digo, el tórax para poder ingresar a la parte posterior del hígado y poder parar la hemorragia, ¿no? Entonces él me dice, hagámoslo, pues yo no sé hacer toracotomía. ¿Usted sabe? Yo sé, le dije. Estaba ahí. Entonces él agarró alcohol yodado, le pasó y rápidamente él agarró y hizo la incisión. Me dijo, ¿dónde corto? Corta acá, le dije, ¿no? Puso alcohol yodado y cortó con el electrobisturí. Inmediatamente hubo fuego. Yo estaba parado cerca del paciente y sentí calor en las manos y me retiré. Y después el cirujano se retiró también para allá y el anestesiólogo se retiró más allá. Y el paciente estaba en una clínica, pero había un tanque de oxígeno que estaba cerca. El oxígeno es explosivo. Y el paciente se estaba quemando en nuestra frente. Un instinto que yo tuve, porque fue un instinto real, nunca lo había simulado siquiera, ¿no? Porque es diferente como estamos haciendo las simulaciones, por eso que las son importantes, porque te dice qué vas a hacer en ese momento. Y lo que yo hice fue agarrar los campos y cubrir rápidamente al paciente y paré la quemadura. Pero fue el único que actuó. Y siempre deben haber también protocolos en los lugares como el hospital y protocolos que nosotros debemos seguir frente a estos eventos. Justamente, gracias a Dios, no pasó a mayores la quemadura, porque podía haberse explotado el tanque de oxígeno y pues probablemente todos moríamos ahí y no estuviera dando la clase ahora, ¿no? Pero sí lo pudimos controlar la quemadura del paciente. Quedó con su quemadura. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos, no? El paciente estaba sangrando por dentro, entonces igual hicimos la toracotomía, hicimos la reparación encontramos una pequeña vena que sangraba de la cava, la ligamos. Y luego, pues, cuando cerramos el tórax nos quedó ahí la ampolla, ¿no? Se la curó nomás y el paciente evolucionó bien, ¿no? Sin embargo, estos accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar. En los domicilios, donde hay cocina, donde hay gas, ¿no? Y pueden ocurrir. ¿Y de qué va a depender la quemadura? La quemadura va a depender de la extensión. Entonces, tenemos que nosotros grabarnos claramente la extensión de la quemadura y la profundidad. La gravedad va a ser referente a la extensión y a la gravedad. Cuando yo doy el informe acá en el primer video, estoy hablando de la extensión, 80%. ¿Saben cuánto es la probabilidad de sobrevida de un 80%? Prácticamente es cero, ¿no? La probabilidad es muy baja. Y justamente nosotros los médicos, y ya yo he recalcado en varias otras clases anteriores, ¿no?, que el médico tiene que también hablar de pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? Es lo que va a suceder con el paciente. ¿Por qué va a suceder esto? Yo, en el informe que estoy dando a los medios de prensa, estoy informando que la paciente tiene 80% de quemadura en todo el cuerpo. Que eso va a llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria, ¿no?, donde el cuerpo trata de luchar contra esta inflamación, pero no va a poder, porque es mucha la quemadura. Entonces va a haber una descompensación de los sistemas. ¿Qué sistema? El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, ¿no? También, como la quemadura, se va a perder grandes cantidades de líquido, porque hay el famoso filtración de capilar, ¿no? Y esta filtración de capilar me va a hacer perder gran cantidad de líquido. Yo tengo que dar líquidos al paciente, pero lo puedo sobrehidratar. O no puedo dar la cantidad de líquido que es necesario, lo puedo deshidratar. Y el manejo de estos pacientes, la paciente que estoy hablando, el 80%, es en terapia intensiva. Nosotros en ese momento no teníamos terapia, pero teníamos la sala de reanimación que funciona más o menos como una terapia, pero no es lo mismo que una terapia. ¿Por qué es una sala de reanimación? Es cuando llega un paciente grave, y ya yo lo estabilizo, lo intubo, y el paciente tiene que pasar con el terapista. El médico terapista y el urgenciólogo no es lo mismo, no son lo mismo. Aunque muchos pacientes, por falta de espacio en nosotros, y es nuestra realidad, y donde ustedes vayan, en cualquier parte del mundo, la realidad a veces son así también. Cuando no hay terapia, pues está en estas salas de urgencia hasta que haya terapia y pase el paciente a terapia. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Y esto es extraído del libro de la ATLS, ¿no?, de la última edición. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender claramente cuando vamos a estudiar este tema? ¿Por qué nos tiene que quedar para la vida, ¿no?, para la vida como médico el día de mañana? 1. Aplicar
explicar cómo afecta, saber la fisiopatología de qué es lo que causa la quemadura, ¿no? Y las lesiones y otras lesiones traumáticas que el paciente pueda tener, porque no solamente es la piel que va a estar lesionada. Cuando hablamos de la quemadura eléctrica, también vamos a tener una lesión del músculo, por ejemplo. Y esa lesión del músculo va a liberar un pigmento que se llama mioglobina, que ese pigmento va a ir y va a obstruir la función renal. Entonces yo tengo que saber esa fisiopatología. La diferencia de nosotros los médicos, muchas veces con las enfermeras, que todo el tiempo ven pacientes también igual que nosotros, inclusive a veces nos quieren dar órdenes cuando nos ven jóvenes, y que no sabemos la fisiopatología, es que ellas no saben la fisiopatología. Ellas lo que saben es, ven el caso y dicen, doctor, ese es un paciente quemado, hágale esto. Ese es un paciente aquí, hágale esto, ¿no? Sin embargo, el médico se caracteriza por haber estudiado la fisiología y fisiopatología de las enfermedades. Y frente a esto yo voy a dar una respuesta de tratamiento. Yo la tengo que tener clara, ¿no? Segundo, identificar problemas especiales que puedan ser encontrados en el manejo inicial del paciente con lesiones por quemadura. Igual, como todos los pacientes en trauma, la quemadura no deja de ser un paciente en trauma, ¿ya? Si ustedes entienden, trauma es la lesión de un tejido. Y la piel es un tejido que está lesionado. Y es uno de los tejidos más importantes, que inclusive no se ha estudiado completamente hasta el día de hoy. Porque nosotros tenemos en la piel cosas que, por ejemplo, la sensibilidad, ¿no es cierto? ¿Quién explica, por ejemplo, por qué una persona cuando está a su ser querido agarrándole la mano, muchas veces se alivia hasta del dolor? ¿No? Eso yo lo he visto en mi práctica como médico. Entonces, tenemos algo sensorial que puede inclusive actuar como un opiáceo, inclusive. ¿Cómo esto se explica? No lo sé completamente, pero yo lo he visto en pacientes con dolores crónicos, inclusive intensos, ¿no? Entonces, la piel tiene una sensibilidad también, aparte, ¿no? Describir el manejo específico de los problemas encontrados en la evaluación inicial de los pacientes con lesiones térmicas. Y esto obviamente quiere decir que si el paciente tiene una quemadura en cara, por ejemplo, yo tengo que pensar que el paciente se va a obstruir la vía aérea y tengo que rápidamente intubarlo antes de transportarlo probablemente a un tercer nivel o a un hospital de quemados, ¿no? Y aquí yo voy a dar un ejemplo de un caso que me llegó al hospital. Yo era residente, pero siempre hay que usar el sentido común, ¿no? De hecho, que seas residente, digamos, que tenés poca experiencia, digamos, ¿no? Llegó un paciente que se había quemado con el radiador, 6 de la mañana. Llega al hospital, yo estaba ahí en la sala en el consultorio, llega el paciente, había visto el radiador, se había quemado, ¿no? Y estaba quemada toda la cara. Pero la cara ni siquiera estaba edematizada. No estaba. Y bajó mi jefe. No voy a decir quién era mi jefe, ¿no? Pero mi jefe me dijo, dalo de alta, me dijo. Ponerle crema nivea, dalo de alta. Y claro, yo siempre fui una persona que siempre estudié y siempre leí. Y yo sabía que las quemaduras, ¿no?, en la región facial pueden tener problemas de respiración. ¿Y ustedes creen que yo lo di de alta? ¿Creen que lo di de alta o no? Esperé que mi jefe se vaya y lo dejé al paciente nomás ahí. No lo di de alta. Como ya el jefe se iba a ir de su turno, entonces yo hice una contraorden. No obedecí a mi jefe. El paciente empezó a edematizarse a la hora. Había llegado como 10 minutos de su. Empezó a tener dificultad respiratoria. Lo intubamos. Y luego le hicimos una traqueostomía. El paciente evolucionó bastante bien. Tuvo una semana en el hospital, empezó a desinflamar porque la quemadura solamente era en cara. Pero ¿qué pasaba si ese paciente yo lo mandaba? El jefe me lo ordenó, ¿no? ¿Qué pasaba si yo lo mandaba? Este problema respiratorio le iba a venir fuera del hospital, iba a llegar probablemente con insuficiencia respiratoria, o probablemente en paro respiratorio, y probablemente el paciente iba a hacer otro desenlace. Por eso es importante tener siempre el conocimiento. 4. Estimar la extensión de las quemaduras. Extensión, ¿ya? Superficie, ¿no? Nosotros podemos decir la superficie son los metros cuadrados que existen, ¿ya? Esa es la superficie. Y si ustedes, digamos, nosotros podemos inclusive calcular cuando damos para los niños, se calcula en metros cuadrados, uno quiere calcular exactamente, así como
se da la dosis kilo peso, también la damos por metro cuadrado, ¿ya? Entonces es un parámetro que tenemos que tenerlo claro en la cabeza. Es importante estimar la extensión porque la extensión va a estar directamente proporcional con la sobrevida del paciente. A mayor extensión, menor sobrevida. A mayor extensión de quemadura, menor sobrevida. El 80% de quemadura probablemente es un 0% de sobrevida. Aunque sea muy triste, ¿no? El año pasado, o este año fue, una interna, una estudiante de medicina del hospital francés, está haciendo su internado, en su casa, supuestamente estaba ida al hospital un sábado, estaba ida al hospital, no sé qué es lo que pasó en la casa, pero el cuarto estalló, le dio en un segundo piso, no sé si fue la cocina, al final quedó eso en la nebulosa. Pues inclusive que alguna ex alumna me habló y me dijo, doctor, usted la ha visto a la chica, es mi amiga y no sé qué, pero no, hasta ahorita se conoce bien qué pasó, pero ella tiene una quemadura casi también del 80% en el cuerpo. Llegó al japonés, ahí en francés, llegó primero al francés, la intubaron, la llevaron al japonés, el japonés hizo las limpiezas, se entraron a 2 limpiezas más, la paciente duró 5 días y murió, porque el pronóstico de la quemadura extensa que tenía era mortal. 5. Describir las características específicas de las lesiones por quemadura que afecten la revisión secundaria. Sabemos que en la revisión primaria nosotros vamos a evaluar A, B, C, D y vamos a ver lo que atenta a la vida del paciente en ese momento. Y la revisión secundaria son ya las consecuencias que podemos tener y que podemos encontrar ya en una revisión más exhaustiva del paciente, pero que también debemos valorarlo. Describir los mecanismos comunes de las lesiones térmicas y explicar el impacto de los mecanismos específicos del manejo de los pacientes lesionados. Saber qué hago, por ejemplo, con una quemadura por fuego, qué hago con una quemadura química. ¿Será que mi tratamiento es igual? Pues no. Si es una quemadura por ácido, si es una quemadura por álcali, va a cambiar el tratamiento. Si es una quemadura eléctrica, si es una quemadura de bajo voltaje o de alto voltaje, va a cambiar el tratamiento. Entonces yo tengo que saber cuáles son los tratamientos que yo debo hacer y si yo estoy capacitado de repente en mi centro, si estoy en un primer nivel, en un segundo nivel, en un tercer nivel para hacer el tratamiento. Nosotros evidentemente estamos en el tercer nivel, digamos, y no hay donde lo huyamos, ¿no? Tenemos que atenderlo. Tampoco tenemos hospital de quemado. 8. Describir los efectos de tejido de lesión por frío y el tratamiento inicial de pacientes con lesiones tisulares por exposición al frío, ¿no? También tenemos las quemaduras por frío y el hecho de que no tengamos en nuestra población de repente temperaturas que sean bajo cero y produzcan este tipo de quemaduras, sí debemos saberlas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los tejidos de estos pacientes? Que también hay una congelación del mismo tejido y también hay una necrosis. Y también hay que saber actuar. Describe el manejo de los pacientes con hipotermia, incluyendo los riesgos de recalentamiento, ¿no? ¿Cuándo se considera hipotermia? Por debajo de 36 grados, ¿no? La temperatura normal sabemos que 37, por debajo de 36, hipotermia. Por debajo de 32, hipotermia severa, donde ya podemos tener otros efectos en los pacientes. Entonces, ¿qué es importante que nosotros tengamos en cuenta? Siempre va a haber dolor, ¿no? Profundidad. Quemadura de primer, segundo, tercer grado. De primer grado hablamos de un estrato superficial. De segundo grado tenemos una quemadura que puede ser superficial o profunda, ¿no? Y tenemos la quemadura de tercer grado que agarra toda la epidermis, ¿no? incluyendo la dermis. Y esto puede producir también síndrome compartimental. Esta es una de las cosas que nosotros debemos saber, porque una quemadura circunferencial de tercer grado, no de segundo, no de primero, puede producir síndrome compartimental. Si yo tengo una quemadura circunferencial en el cuello, ¿no? Cuando una de las propiedades que tenemos en la piel es la elasticidad. Cuando el paciente, la piel pierde esta elasticidad debido a que la quemadura es de tercer grado, ¿qué va a suceder? El paciente puede obstruir las vías respiratorias. Si es a nivel del tórax, no va a haber la expansión. Si es a nivel del abdomen, puede haber un síndrome compartimental abdominal. Si es a nivel de la extremidad circunferencial, puede haber un síndrome compartimental con necrosis inclusive vascular.
¿Qué es un síndrome compartimental? Es el aumento de la presión dentro de un compartimento. Hablamos de tórax, hablamos de cuello, hablamos de abdomen. ¿Yo podría apretar el cuello a una persona y va a estar tranquila? Pues no. Entonces, eso es lo que pasa con una quemadura circunferencial. ¿Y cuál es mi tratamiento con la quemadura circunferencial? Yo tengo que hacer una escarotomía, que es el corte, ¿no es cierto?, de la piel. Entonces, grande, así. Gravedad, directamente va a estar por la cantidad y la extensión de la quemadura y la profundidad. Y por la inflamación, por el CIRS, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria sistémica del paciente a la quemadura. Y el pronóstico de la quemadura, de acuerdo a la extensión, siempre es malo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en la revisión primaria? ¿No? Las medidas son importantes: salvar la vida del paciente, ¿no?, detener el proceso de la quemadura. Esto es muy importante, detener el proceso de la quemadura. Asegurar la vía aérea. Muchas veces asegurar la vía aérea significa colocar un tubo dentro de la tráquea, ¿no?, o hacer una crico y una traqueotomía después. Ventilación adecuada del paciente, ¿no?, con el ventilador manual. Y el manejo de la situación de tener accesos intravenosos, ¿no? ¿Por qué es importante tener acceso intravenoso? Porque este paciente tenemos nosotros que hidratarlo. Debido a la quemadura, el paciente va a perder, porque la piel evita que nosotros perdamos líquido. Al tener una superficie corporal quemada y una extensión muy alta, nosotros vamos a tener el famoso capilar pinchado, que todo el tiempo está exudando el cuerpo y está perdiendo grandes cantidades de líquido. Entonces, manejo de líquido es muy importante. Entonces, si yo veo un paciente quemado, lo primero que yo tengo que pensar es cómo está la respiración del paciente. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Cómo está la saturación del paciente? ¿Cómo está, si yo estoy en un tercer nivel, la gasometría de ese paciente? Valorar si no tiene quemaduras en el rostro. Rápidamente colocar glándulas de grueso calibre para empezar a dar líquido a ese paciente con la fórmula de Parkland. Es importante saber qué es lo que pasó con el paciente. Es una quemadura en un ambiente cerrado. Debemos revisar las vibrisas nasales, ¿no?, que son los pelos de la nariz. Si nosotros vemos que está quemado, significa que ha aspirado aire caliente. Y puede tener una quemadura de la vía respiratoria, una quemadura interna. Entonces es importante revisar las narices. Es importante revisar la boca, ¿no?, y ver el famoso esputo carbonáceo, que es la saliva con carbón. El esputo carbonáceo, ¿no? Y hay un chiste por ahí, ¿no? Pero bueno, no se los cuento, ya lo saben. ¿Por qué es importante valorar la parte facial? Porque el edema facial que va a haber va a producir una insuficiencia respiratoria en el paciente. El caso que le comenté al comienzo, por ejemplo, ¿no?, es un caso similar a este paciente, que siempre que yo tenga quemadura en lugares de orificio, boca, nariz, vagina, ano, ¿no?, uretra, voy a tener problemas con eso porque va a empezar a haber edema. Si es en la uretra, colocar una sonda Foley antes que se me edematice, porque después no le voy a poder poner la sonda Foley, ¿no? Si es en la boca y la nariz, probablemente me va a obstruir la vía respiratoria. Entonces es importante que yo valore esto. Siempre es importante cuando yo rescato al paciente, el paciente puede también estar asociado a un trauma, a una explosión, ¿no?, y puede tener otras lesiones que deben ser valoradas. Por eso es importante el ABCDE, porque yo valoro otras cosas más, ¿no? A, valoro vía aérea. B, valoro la ventilación del paciente y trato de detectar si no tiene un hemotórax, ¿no? Y posteriormente, si yo estoy en el hospital, ya voy a hacer una radiografía para corroborar que no haya ninguna lesión, ¿no? Pero si el paciente tiene otras lesiones como fracturas, ¿no?, tengo que detectarlas y tengo también tratarlas al mismo tiempo. Establecer el control de la vía aérea es muy importante, porque yo puedo tener la obstrucción de la vía aérea por la inflamación que va a haber de la quemadura o por inhalación de aire caliente. ¿Cuándo se presenta la inhalación por aire caliente? Por ejemplo, si se quemara toda la universidad ahorita en este momento, esto que estamos acá, y tenemos que escapar nosotros acá, y muchas veces el humo, el calor, vamos a estar aspirando aire caliente. Y ese aire caliente va a inflamar toda nuestra vía respiratoria. Entonces, vamos a tener signos de obstrucción respiratoria. Y estos signos debemos evaluarlos. ¿Cómo se establece una vía aérea temprana? Primero, pues, dándose cuenta de que hay un problema en la vía aérea, ¿no? El caso que les comenté cuando yo era residente
Y yo había leído, no digo que no, digamos. Yo sabía que me se iba a poner mal, digamos. Y esa es la diferencia de la experiencia adquirida por casos clínicos y la experiencia adquirida por la lectura. Porque la lectura, ¿no?, hace eso. Lo que yo les comparto ahora a ustedes, por ejemplo, y queda grabado en su memoria, ¿no?, y cuando ustedes vean un caso así, tengo que tener cuidado cuando vea una quemadura en cara. Debo dejarlo internado ese paciente, debo observarlo. Debo medir la gasometría, debo medir la saturación de oxígeno. Entonces, eso es importante. ¿Y cómo aseguro la vía aérea? Colocando un tubo lo más rápido posible en la tráquea. ¿Cuáles son los signos de obstrucción de la vía aérea? Ronquera, ¿no? Empieza el paciente ronco. Ya yo tengo que dar estridor, ¿no? Y el paciente va a empezar a utilizar músculos accesorios, ¿no? Va a empezar a tener una sed de aire, ¿no?, que también uno tiene que darse cuenta de eso. Lo importante es la observación. Extensión de la quemadura, una superficie corporal total quemada de más o menos un 40-50%. Ya me tiene que alertar en que el paciente pueda tener problemas de la vía aérea por la extensión de la quemadura. Sin que tenga quemadura en la cara. ¿Por qué? Porque el paciente está perdiendo grandes cantidades de líquido y está teniendo una desestabilización y también una respuesta inflamatoria brutal del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo está empezando a mandar citoquinas. Y estas citoquinas van a ir a producir alteraciones en el cuerpo, ¿no? Todas las interleucinas se van a lanzar. La quemadura extensa y profundas en cara también son importantes. Nos han llegado un montón de pacientes con quemaduras por ácido, por álcali. Quemaduras dentro de la boca, edema significativo o riesgo de edema, dificultad para deglutir, signos de compromiso respiratorio, imposibilidades para expulsar las secreciones o fatiga respiratoria, oxigenación o ventilación deficiente, hablo de una taquimnia, una bradimnia, ¿no?, disminución del estado de la conciencia que afecte los reflejos de la protección de la vía aérea, anticipar el traslado de un paciente. ¿Qué significa anticipar? Adelantarse a lo que me va a suceder en el paciente. Y aquí nosotros siempre, el ATLS, ¿no?, habla de los peligros latentes que van a ocurrir. ¿Cuál es el peligro latente que va a ocurrir si yo no intubo a este paciente? Estoy aquí en Roboré. Doctor, verás, estoy aquí en Roboré, tengo un paciente con quemadura en cara. No, pero usted está bien, te satura bien, doctor, se lo voy a mandar. ¿Cuántas horas de Roboré a Santa Cruz? 5 horas. O 6, pónganle. En 6 horas va a pasar de todo. ¿Qué tiene que hacer ese médico allá en Roboré? Tiene que intubarlo al paciente y mandarlo intubado. Porque ¿qué pasa? Que en el camino empieza a decir, no puedo respirar, doctor, empieza a intubarlo con el edema y todo va a ser probablemente muy difícil. Y no lo va a poder intubar. Y probablemente el paciente inclusive llegue con hipoxia y muerto, ¿no? Entonces yo debo valorar y evaluar los pacientes, ¿no?, y darme cuenta de los signos de obstrucción respiratoria y adelantarme a lo que va a venir. Otro problema que puede existir es la carboxihemoglobina, ¿no?, que lamentablemente los pacientes que han estado en ambiente cerrado han absorbido esta carboxihemoglobina y pueden tener una intoxicación por CO2 que es mortal, ¿no es cierto? Y mucha gente muere. No, aquí hubo el caso de hace unos años, un ingeniero que venía creo que de Potosí, venía y trabajaba por acá, pero resulta que lo pillaron en un motel, ¿no? Entró al motel, al garaje, se puso a charlar con su amante, en vez de entrar, ¿no?, adentro, con el auto prendido. Entonces el auto que sale por el escape, monóxido de carbono. Entonces el tipo charlaba, ¿y qué pasó? El esposo le empieza a dar sueño, se duermen y es la muerte, ¿no? La intoxicación por monóxido de carbono es muerte. Los pillaron a los dos muertos, ¿no? Él estaba al lado del chofer. Entonces, alguien dirá por infiel, ¿no? Pero no. Yo creo que por bruto también, ¿no? Porque, o sea, tenemos que saber de qué se puede morir uno y obviamente eso, pues, no lo tiene que hacer, pues, ¿no? Y las muertes, cuando uno deja prendido el vehículo dentro de un ambiente cerrado, es muerte segura. Aquí todos podemos morir si nos ponen aquí el escape de una movilidad, y es lo que hacían los alemanes, pues, ¿no? Para no gastar balas, ¿no? Mataban a los judíos así, lo metían en un cuarto,
Los encerraban y prendían la furgoneta, aquí entraba el monóxido y se dormían toditos y se morían toditos. Entonces tenemos que tener en cuenta el monóxido de carbono. Peligro latente, obstrucción de la vía aérea. Con pacientes con lesión por quemadura que no presenten, que no en ese momento se vea la manifestación, ¿no? Pero si yo sé que va a estar quemado en cara, va a edmatizar esto. ¿Cómo yo prevengo esto? Reconozco la inhalación por humo. Si el paciente tiene esputo carbonáceo, tiene secreción, tiene vías nasales quemadas, ya me voy a dar cuenta. Tiene una quemadura circular en el cuello, también tengo que darme cuenta que el paciente va a tener lesión de la vía aérea. Los pacientes con lesiones por inhalación han estado en un ambiente cerrado y pueden haber aspirado aire caliente, y ese aire caliente también puede entrar hasta los bronquios y puede causar un edema a nivel alveolar, ¿no? Entonces, frente a estos casos, yo rápidamente debo colocar un tubo orotraqueal de 8 milímetros, bueno, dependiendo de la tráquea del paciente, si es varón, y con esto aseguro la vía aérea y flujo de oxígeno, ¿no? Volumen de oxígeno. Aquí, por ejemplo, tenemos madre e hija mueren, esta es una noticia de acá, intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Aquí mueren en un auto, fíjense, ¿no? El caso que les comento, no tengo la foto, pero salió en las noticias inclusive. Igual en La Paz pasó lo mismo, fueron a un motel igual, ¿no? Prendieron la chimenea, pero el escape de la chimenea no estaba bien, estaba obstruido, entonces todo el monóxido queda ahí, ¿no? Entonces, las quemaduras por monóxido de carbono, ¿qué van a causar? Cuando yo tengo más de 20% de monóxido de carbono, va a suceder cefalea y náusea es el primer síntoma. Dolor de cabeza y náusea. Cuando estén a 30-40% de monóxido de carbono, voy a tener confusión. Y al 40-60%, coma. Se va a dormir. Y la muerte, más del 60%. ¿No es cierto? Y obviamente, cuando usted se durmió, pues ya, chao, ¿no? Obviamente, esto los pacientes no se dan cuenta de estos síntomas, ¿no? Pero lamentablemente esto ocurre, ¿no? Unos hermanos igual que venían de España, vivían en España, se juntan los tres, ya al otro día se venían los tres, porque habían ganado plata, creo que de 20 años habían trabajado allá, venían, festejaron a tomar y hacía frío. Prendieron una pequeña dentro de un cuarto, los tres murieron. No, al final nunca llegaron, ¿no? Estos jóvenes reciben esta noticia en Santa Fe, ¿no? En Argentina. Estos jóvenes, bueno, allá hace frío, como acá, prendieron el calefactor, que era, y justamente la chimenea, ¿no? Estaba obstruida, se obstruyó, justamente, ¿no? Entonces los pillan a los dos muertos, ellos estudiaban en la universidad, abogado, ¿no? Y lamentablemente los dos, él que estaba en el baño bañándose, ahí muere, ella estaba en su cama echada, los pillan a los dos muertos al día siguiente. ¿Qué hago cuando porque cuando yo hablo de un quemado, gran quemado, voy a tener un shock. Pero a diferencia del shock hipovolémico hemorrágico que hemos hablado hasta el cansancio, este es el shock hipovolémico no hemorrágico, ¿no es cierto? Porque usted no está perdiendo sangre, está perdiendo líquido. Entonces usted no le va a poner líquido, no le va a poner sangre, le va a poner líquidos, ¿no? ¿Y qué líquidos? Cristaloides. Se calcula siempre 2 ml de ring lactato por kilogramo de peso por superficie corporal quemada. ¿Pregunta de examen? Sí. Pero más que pregunta de examen, no tiene que hacer nunca, porque esto es lo que ustedes tienen que hacer. Este tratamiento va a ser para las primeras 24 horas. Las primeras 8 horas voy a pasar el 50% de la solución. Y las siguientes 16 horas voy a pasar el siguiente. Entonces es importante el momento de la quemadura y el momento de llegada del paciente al hospital. Algunas veces los pacientes pueden llegar de lejos, ¿no es cierto? Y tengo que calcular las horas donde el paciente no lo voy a, ¿no? Y tengo que, si me llevo después de 8 horas, pues entonces le aplico solamente el 50% de esa hora para allá, ¿ya? Pero no solamente es infundir la cantidad de líquido. ¿Qué yo debo valorar cuando infundo líquido en un paciente para no sobrecargarlo? ¿Qué debo vigilar? ¿Qué debo vigilar? Usted le está poniendo suero a una persona en grandes cantidades, un quemado. ¿Cuál es el parámetro que usted tiene que vigilar para decir sí, está yendo bien? No, estoy yendo mal, digamos. Bien, la diuresis. ¿Cuánto es la diuresis normal? La diuresis normal es 0,5 a 1 ml kilogramo peso hora.
¿no? Entonces, si usted hidrata a un paciente, lo primero que usted tiene que vigilar es la diuresis horaria. Entonces, ¿usted le va a poner una sonda Foley? Por supuesto que sí, para valorar la diuresis horaria. Si la diuresis horaria es menor de 0,5 kilo peso hora, pongamos que pesa 100 kilos el paciente. ¿Cuánto tendría que orinar por hora 0,5? 50 ml por una hora. Orina 20, ¿qué significa? Se orina 20. ¿Pero por qué? ¿Por qué está baja ¿por qué está baja la diuresis? ¿Por qué en un quemado está baja la diuresis? Y yo lo estoy hidratando. Porque no estoy dando la cantidad de líquido necesaria, pues. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aumento los líquidos, ¿no es cierto? Le doy más líquido para tener una diuresis de 0,5 a 1 ml. Entonces, el parámetro que usted tiene que mirar es la diuresis. Pero ¿qué pasa si ese paciente me orina al revés? Me orina 100 ml o me orina 120 ml o 150 ml. ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? ¿Qué había usted? Segovia. Ustedes tienen que aprender a pensar, ¿ya? Porque el día de mañana van a tener que pensar, les cuento. Y eso es lo que tratamos de que hagan, que piensen. Si orina poco, usted piensa que está deshidratado. Y si orina mucho, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo contrario de deshidratado? Contrario de deshidratado. Sobrehidratado, correcto. Lo contrario. Entonces, si el paciente orina mucho, lo estoy sobrehidratando. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo me voy a dar con esta regla, no, 2 ml, así dijo el doctor Velázquez, y así lo voy a hacer. Usted vigile su diuresis y signos vitales, por favor. Si usted ve que su diuresis está baja, aumente los líquidos. Haga una carga. ¿Qué es una carga? Poner 500 ml STAT, por ejemplo, o poner 1000 ml STAT. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Algunos pacientes vamos a poder colocarle o le vamos a colocar una vía central para tener la presión venosa central, que es un parámetro importantísimo para la hidratación, porque a la presión venosa central que esté elevada, yo lo estoy sobrehidratando. Y si le estoy dando baja, lo estoy deshidratando, ¿no? Y si yo lo sobrehidrato, ¿qué va a pasar? Puede ser un edema agudo de pulmón el paciente. Y si yo no le doy la cantidad necesaria de líquido, el paciente se me deshidrata, ¿qué va a hacer? El paciente puede morir. Puede ser arritmia, que es lo primero que va a aparecer. Puede ser hipoxia por la mala perfusión de los tejidos. Porque una deshidratación me produce mala perfusión. ¿Y qué es la perfusión? La perfusión es la llegada de oxígeno a los tejidos. Los principales tejidos sabemos que son el cerebro, el corazón, el hígado, los pulmones. Si no me llega sangre al cerebro, ¿qué va a pasar? El paciente va a entrar en coma, ¿no? Entonces, ¿será importante la hidratación adecuada de un paciente? Sí. ¿Será importante que yo sepa colocar una vía? Obvio que sí. Porque si no, ¿cómo lo hidrato? Peligro latente. En el transporte, ¿no? Las vías intravenosas y el tubo endovenoso pueden alojarse de su posición. A veces pueden salirse, ¿no? Del lugar que está, pues uno tiene que vigilar esto constantemente. También los tubos orotraqueales debo vigilarlos, ¿no? Durante el transcurso del viaje, ¿no? Y también cuando llegue al lugar de destino. Es importante iniciar con 2 ml. Aquí solamente está un ejemplo de un paciente que pesa 100 kilos. ¿Cuánto le doy? ¿No? Es la cantidad. La primera mitad le voy a poner en las primeras 8 horas y la siguiente en las siguientes 16 horas, ¿no? Que ese es el tratamiento que se hace. Entonces, ¿cuál es la fórmula? 2 por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, ¿no? Eso me sale, por ejemplo, acá 16.000. La mitad le doy en las primeras 8 horas y la otra mitad le voy a dar en las siguientes 16 horas, ¿no? Yo hago mi cálculo de dosis. Y tengo que vigilar la diuresis. Si es un niño, el niño va a orinar más que un adulto. Los niños orinan más de 1 ml kilogramos peso. Entonces yo tengo que vigilar. Si es un neonato, pues orina más todavía, ¿no? Entonces, ustedes no pueden olvidarse de la diuresis de un paciente. ¿Por qué no pueden olvidarse? Porque es la forma que ustedes van a vigilar si el paciente lo están hidratando adecuadamente o no. ¿Y esta hidratación será importante? Pues sí. ¿Qué tipo de solución cristaloide voy a colocar al paciente? Solución Ringer lactato, ¿no?
Siempre yo debo ajustarla a lo que es el gasto urinario, y si tengo presión venosa central, también la voy a ajustar a la presión venosa central. La reanimación del paciente pediátrico, ¿no? También es muy importante. Deben haber pediatras que sean los que reanimen a estos pacientes. Yo puedo hacer los tratamientos iniciales en un hospital de primer nivel y voy rápidamente al paciente al hospital donde haya, ¿no? Que justamente estos pacientes son muy fáciles de sobrehidratar. Pero si yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que podría fallar en un paciente para que yo lo sobrehidrate? Digamos que yo hago mi fórmula, a ver, me mandaron del hospital allá de Roboré y dice que está 60% quemadura. Y yo inicio con 60%. ¿Qué me puede fallar en mi cálculo? Y de pronto yo veo que el paciente está sobrehidratado, empieza a tener una diuresis abundante, el paciente empieza a hematizarse mucho, ¿no? Y yo, ¿qué pienso? Lo estoy sobrehidratando. Pero si digo, lo estoy haciendo el cálculo correcto, ¿qué pudo haber pasado? Piensen. No. Algo más fácil. No. Algo más fácil. Más fácil que eso. Si él es el médico del centro que me está mandando, él no calculó adecuadamente la superficie corporal quemada y me manda con un reporte de 60% pero tiene 40%. Ese es uno de los errores más comunes que sucede. Yo le estoy hablando de lo que pasa en la vida real, digamos, ¿no? Y eso yo lo veo constantemente, ¿no? Pacientes que recibimos y yo entro a una limpieza y dicen, el paciente tiene, doctor, 70%, el paciente está chalinga, digamos, ¿no? Y yo después valoro bien, el paciente no tiene ni 20% de quemadura, digamos, ¿no? Entonces, no observamos adecuadamente y a veces nos basamos en la letra muerta y no en la inspección. Yo debo valorar, ¿no? Y obviamente yo sé que muchas veces cuando el paciente llega quemado, llega yo con el reporte. Pero yo tengo que darme cuenta cuando yo veo que está sobrehidratándose. Entonces hay un cálculo, un error que está alterado ahí. Entonces yo tengo, no, le voy a bajar la dosis porque el paciente empezó a orinar mucho, le voy a bajar la cantidad de líquidos, no voy a llegar a un edema agudo de pulmón, ¿no? Tengo que tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Qué va a suceder cuando yo inadecuadamente perfundo a un paciente? Digamos que aquí el doctor Verástegui necesita 1 litro de esta agua para vivir y le dan medio litro. ¿Qué pasa? Y digamos que no le den medio litro, le dan 100 ml en 24 horas. ¿Qué va a pasar? Se va a deshidratar, ¿no? ¿A qué me lleva la deshidratación? A hipoperfusión. ¿Qué es la hipoperfusión? Es la falta de perfusión de sangre a los tejidos. ¿Y esa hipoperfusión es letal o no? Sí. Por eso que ustedes van a ver pacientes que están hipotensos mucho tiempo, hacen lo que se llama el famoso shock irreversible, ¿no? Debido a o sea, no solamente es que no le llega sangre, no le llega lo más importante. ¿Qué es lo más importante que necesitan nuestros tejidos? Oxígeno. Entonces, la hipoxia que va a haber en los tejidos va a causar que el paciente empiece a tener falla de órganos. ¿Sí? Y la falla de órganos, ¿cuál es el órgano que va a fallar? Bien, ¿cómo valoro? Creatinina y la diuresis, ¿no es cierto? Pero la creatinina es el valor que va a empezar a elevarse en el paciente. Y obviamente ya tengo falla de órgano. Después de eso, más allácito que viene, la muerte, ¿no? Después de la disfunción orgánica, viene la muerte del paciente. Entonces, yo tengo varios tejidos que están mal perfundidos. ¿Y por qué están mal perfundidos? Porque no le di la cantidad de líquido necesaria. Paciente quemado, que no perfunde bien, es porque usted no lo está hidratando bien. Ahora, puede ser también un paciente gran quemado, que ya esté con drogas vasoactivas. Obviamente que ese ya es el problema del SIRS, ¿no es cierto? Del síndrome de respuesta integral al sistema Kegai, y que muchas veces, en el caso le doy líquido, también tengo que darle después de las 24 horas, no solamente líquido, sino que coloides, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la hipoperfusión? ¿Cuál es el primer signo que va a aparecer? La hipoxia. Y la hipoxia va a aparecer en el paciente con un problema cardíaco. El paciente va a tener una arritmia cardíaca, una taquicardia supraventricular, una taquicardia ventricular, una fibrilación, y probablemente el paciente haga paro inclusive, ¿no? Entonces, lo primero que va a aparecer cuando tiene hipoxia el paciente por hipoperfusión, porque no lo hidraté bien,
el paciente va a empezar a hacer problemas taquicárdicos. Aquí tienen ustedes la fórmula, ¿no? En niños, en adultos y niños, 2 ml, ¿no? Antes se decía 2 a 4 ml, ¿ya? Pero ahorita estamos con 2 ml. ¿Qué vigilamos? Gasto urinario, diuresis, no olvidarse, tenerlo claro, presente. Quemaduras por fuego. Y cuando tenemos quemaduras eléctricas, ¿ya? Vamos a aumentar a 4 ml, ¿no? Yo bien esto recuerdo, yo era residente, era, y una enfermera, llega un paciente con quemadura eléctrica. Y el paciente con quemadura eléctrica, muchas veces la quemadura eléctrica es interna, ¿no es cierto? Y le digo a la enfermera, póngale vía, le digo. No, doctor, usted no sabe manejarme. No se pone vía este paciente. Así le digo, ¿por qué No, porque si no tiene pues mucha quemadura, ¿no? Igual hay que ponerle vía, porque estos pacientes van a hacer una falla renal. Por eso que en vez de darle 2 ml, le damos 4 ml kilogramos por superficie corporal quemada, hasta tener una orina clara. Y la orina clara tiene que ser una orina, si yo veo la orina que está color oscura, debo sospechar que tiene mioglobinuria. Pero eso lo debo detectar tras que llega el paciente. Si lo detecto después de 24 horas, chao riñón. Y ya probablemente el paciente va a necesitar de nefrólogo. Por eso que es importante tener en cuenta que una quemadura eléctrica, ¿no? Aunque uno diga, yo tendría que vigilar la orina. ¿Por qué hace poniéndole sonda Foley el médico al paciente? Porque el médico sabe que la quemadura va a quemar los músculos, porque la quemadura viaja por el cuerpo, ¿no? Y produce destrucción de los. ¿Por qué es lo que pasa cuando le pasa la cosa? Hay una contracción exagerada de los músculos. Y esto va a hacer que libere mioglobina al paciente y haga un taponamiento renal, ¿no es cierto? Por eso es que es importante la hidratación de estos pacientes, importante que yo tenga una sobrediuresis de 1 a 1.5 ml kilogramo peso y tenga una orina, hasta tener una orina clara. Si la orina es oscura, yo sigo. Importantísimo, no olvidar. Así, ¿no? Más o menos. Peligro latente. Reanimación excesiva, lo sobrecargo al paciente. Reanimación deficiente, lo deshidrato al paciente y puedo tener problemas. Por eso es que yo debo valorar un gasto urinario, valorar la diuresis del paciente. Es importante la velocidad de infusión, a cuántos ml me está pasando por hora los líquidos, ¿no? Si el paciente tiene una vía central. También es importante que yo valore el débito urinario del paciente, ¿no? Que yo valore también la frecuencia, los signos vitales, frecuencia cardíaca, ¿no? Del paciente son muy importantes. Entonces, uno de los errores más importantes que puede suceder es que el porcentaje de superficie corporal me lo den mal, digamos, ¿no? Por eso que es importante saber, ¿no? La famosa regla de los 9, los niños cambian un poquito por la cabeza, ¿no? Se dice que le aumenta un poquito más. Sin embargo, siempre estas reglas van a variar un poco, porque resulta que el paciente está quemado solamente aquí, acá, toda la pierna, pero solamente este lado, toda la pierna. Entonces, muchas veces, algunas 9, dicen, ¿no? Está quemado solamente 2 partes y hace 4.5 y yo 9, ¿no? Entonces puede a veces exagerar la superficie corporal quemada y eso puede traer problemas cuando yo tenga que hacer el tratamiento de la hidratación. Una fórmula que es más exacta es medir la palma de la mano del paciente sobre el cuerpo, ¿no? Que eso valora más o menos el 1%. Siempre hay esta, ¿no? Incluyendo los dedos de la mano del paciente, ¿no? Siempre esa pregunta, ¿con los dedos, sin los dedos? Ahí está. No digan, el doctor Velázquez dijo, el libro dice, ¿ya? Y no me gusta a mí decir yo dije, porque siempre un libro que está revisado, ¿no? Por los autores tiene mucha más veracidad que lo que dice una persona, ¿no? Entonces ahí está con los dedos más del paciente, es el 1%. Entonces yo agarro 1, ¿no? Voy valorando para tener una valoración más exacta. Peligro latente. Sobreestimar o subestimar la extensión de las lesiones de la quemadura, ¿no? Es lo que le pasó a Goliat, ¿no? Con David. Dijo, muy petizo este que, ¿no? Yo lo voy a matar, dijo, ¿no? Pero sin embargo, David lo mató a Goliat.
Entonces nosotros cuando estamos con un paciente nunca debemos sobreestimar ni subestimar, ¿no? Eso es muy importante. Porque si nosotros evaluamos adecuadamente la superficie corporal quemada del paciente, vamos a dar una hidratación adecuada. Entonces, no incluya lesiones superficiales en las que estima el tamaño. Use la regla de los 9, reconociendo que la cabeza de los niños es proporcionalmente mayor que los adultos. Para quemaduras irregulares en la palma de la mano y dedos, representa el 1%, ¿no? Este es un dato importante para estar seguro, ¿no? La palma de mano del paciente. Recuerde rotar al paciente para evaluar la parte posterior. A veces no se evalúa la parte posterior. Entonces, no nos tiene que pasar lo que le pasó a Goliat. La profundidad de la quemadura es importante porque de acuerdo a la quemadura, sabemos que una quemadura de primer grado no requiere muchas cosas, digamos, pero una de segundo grado, superficial o profunda. Si hablamos de profunda, es una quemadura que ya está quemada hasta el estrato germinal de la dermis, y en este caso ya el paciente no va a requerir injerto, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando es estrato superficial de la dermis, el paciente no requiere injerto, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya en un videito de un paciente que estamos ahí haciendo una limpieza. Por ejemplo, tenemos fibrina, ¿no es cierto? Ya esa es una quemadura de segundo grado profundo, porque ya he quemado el estrato basal de la dermis. Bueno, y van a ver también los otros problemas, que es el síndrome compartimental, que va a ocurrir en las extremidades, o puede ocurrir en el abdomen o en el tórax, ¿no? Y que es el aumento de la presión por encima de los 30 milímetros de mercurio. Si hablamos la necrosis muscular que va a ocurrir por la quemadura eléctrica, ¿no? va a producir un síndrome compartimental. Este síndrome compartimental va a ser la compresión, ¿no? Y va a hacer que, primero, el retorno venoso se vea afectado, inflame más, aumente más la presión y ya las arterias no vayan a irrigar acá y vamos a tener nosotros signos de isquemia en los dedos, si es que es en el brazo. Si es que es en las piernas, vamos a tener isquemia en la parte distal. Entonces, frente a esto, rápidamente nosotros debemos hacer, ¿no? Si es un síndrome compartimental del músculo, hacer una fasciotomía, ¿no? Lo más rápido posible. Si el paciente está consciente, obviamente el primer problema que el paciente va a tener es dolor, ¿no? Va a haber bastante dolor, va a haber edema, ¿no? Que puede haber parestesia, que ya es un adormecimiento de la mano, el paciente va a decir, me estoy adormeciendo, pero si no tiene esto, pues no. Entonces, yo tengo que rápidamente abrir los compartimientos y hacer una fasciotomía. Es importante quitar todos los objetos que tiene el paciente, joyas, relojes, ¿no? Comprobar siempre con el pulsosímetro la cianosis distal que pueda aparecer en el paciente, o también puedo usar el Doppler con ecografía. Valorar si no tiene quemaduras circunferenciales, ¿no? En alguna parte del cuerpo, en las extremidades principalmente. Es importante, aunque rara vez requiere fasciotomía, rara vez, ¿no? Pero en unos casos sí, dependiendo los signos de emergencia que tenga el paciente. Colocar sonda nasogástrica en los pacientes que tienen quemadura más del 20%, es importante la sonda nasogástrica. Los narcóticos, analgésicos y sedantes, esto es importante también, ¿no? De repente yo veo un gran quemado y ya quiero ponerle sedantes y narcóticos y de repente puedo hacer que el paciente tenga un problema que pueden haber con los sedantes. ¿Cuál es? Depresión respiratoria, ¿no? Entonces, si tiene un paciente, usted tiene quemadura en la cara y usted, ay, pobrecito que no le duela, le pueden a ese paciente causarle una hipoxia y necesitar más rápido intubarlo. Entonces tienen que tener cuidado con los sedantes y los analgésicos. Y si ustedes no están en un área o no tienen los recursos para intubar al paciente, ni le pongan, digamos, ¿no? No, ni le pongan, ¿no? Está contraindicado más bien porque ustedes van a producir la hipoxia más rápido al paciente. En caso que ya lo tengan intubado al paciente, sí está aconsejado, ya pueden poner analgésicos, todo lo que ustedes quieran, no hay problema, narcóticos, ¿no? Los cuidados de la herida y las quemaduras van a depender del tamaño, ¿no? Generalmente, esto es siempre una pregunta que a mí me enseñó mi cirujano plástico del hospital cuando yo era residente, que las ampollas no se tocan, ¿no? Que hay una conducta que no se toca y hay otra conducta que sí se pinchan, ¿no? Entonces, no sé cuál hago, le decía yo, ¿no? O sea, uno o lo otro, digamos. No, mira, los tales dicen así. Bueno, ¿qué dice el libro? El libro dice que no la toquen, porque funciona como un apósito biológico, ¿no? Generalmente, en las primeras horas de la quemadura no va a haber infección de la piel. No va a haber infección de la piel. Las infecciones van a aparecer en el tercer día, cuarto, quinto día, ¿no? Pero al principio no. ¿Y se toca la ampolla o no se toca? No se toca, ¿ya? No se toca la ampolla.
¿no? Entonces yo tengo que lavar con suero fisiológico, ¿no? Lavamos con suero fisiológico estéril y colocamos muchas veces una crema que tiene antibióticos, ¿no? Antibióticos tópicos. Pero ustedes me dirán, aquí no dice qué tipo de antibiótico. Yo les voy a decir, digamos, ¿no? El quemacurán, lo que nosotros usamos, por ejemplo, en el hospital. ¿Qué es el quemacurán? Sulfadiacina argéntica con silocaína, ¿no? Entonces, ¿qué es la sulfadiacina argéntica? Es un antibiótico tópico que se usa en la quemadura. También puede usar Iruxol, ¿no? Que también es cloranfenicol en crema, en gel. Puede usar nitrofurazona, que es un antibiótico tópico también, ¿no? Pero se hace en quemaduras, antes nosotros teníamos más del 15%. Esa era nuestra regla nosotros, ¿verdad? Pero obviamente esto se ha modificado de repente porque no se evalúan adecuadamente, ¿no? Yo le digo, cuando yo estudiaba, y puedo mostrar muchos libros que dicen 15%. ¿Pero qué dice lo actual? Por encima del 10% pues hay que cobrar quemada, ¿no es cierto? Entonces yo voy a lavar las heridas, coloco el crema con antibióticos y algunas veces puedo vendarlas, ¿no? Pero siempre esto que no evite mi valoración. ¿Cuáles son los peligros latentes? Desarrollar lesiones de tejidos profundos por apósitos apretados, muy apretados. Los pacientes deben desarrollar lesiones por tejidos profundos, por escaras compresivas a causa de quemaduras, ¿no? Generalmente hablamos de quemaduras de tercer grado. Es importante ver el edema del paciente, ¿no? Si la quemadura fue reciente y él va a hematizar, yo no tengo que comprimir los apósitos. Evite revolver los apósitos circunferenciales. Remueva pronto los anillos y ropa ajustada. Reconozca que la piel quemada no es elástica. Las lesiones circunferenciales pueden requerir escarotomía. Y de hecho, la escarotomía es el corte, como su nombre indica. Escar es piel, ¿no? Tomía es corte. Frente a una quemadura de tercer grado, ¿no? Yo estoy en Valle Grande, digamos, tengo que mandar al paciente a Santa Cruz. Allá no sé cuántas horas son, digamos, ponerle 6 horas, ¿no? Yo tengo que hacerle ya las escarotomías al paciente allá. Se lo hace con un bisturí, sin anestesia, porque mañana ni le va a doler, la quemadura de tercer grado no duele, pues ya quemaron hasta las fibras nerviosas. Cortes radiados, ¿no? Y eso lo tiene que hacer el médico, no necesita un cirujano, ¿no? Peor que sea el doctor Veraste, y peor todavía. Cualquier médico tiene que estar capacitado para hacer ese corte. Es como la brándula, ¿no? No digo yo poner la brándula, ustedes lo pueden colocar, digamos, ¿no? Lo mismo. Tenemos que estar capacitados para hacer este tratamiento, es un tratamiento de emergencia, porque hasta que el paciente me llegue a Santa Cruz después de 6 horas, puede llegar con una isquemia de la mano ya, ¿no? Entonces la esclerotomía, uso de antibióticos, no se utilizan antibióticos profilácticos, no están indicados porque no se ha demostrado que mejoren los antibióticos nada en las quemaduras al inicio, pero sí están indicados después del tercer, quinto día, porque ya tenemos las infecciones intrahospitalarias del hospital, ¿ya? Esa es la norma y lo que se dice según medicina basada en evidencia. Tétanos. Sí, vamos a inmunizar contra el tétano, podemos colocar la vacuna antitetánica y también vamos a colocar la antitoxina tetánica, ¿no es cierto? Esas dos cosas. Las quemaduras químicas pueden ser quemaduras por ácido o quemaduras por álcali. Y esto, ¿cuál es la diferencia de la quemadura por fuego? Que la quemadura por ácido va a continuar quemando al paciente y también por álcali, continúa la quemadura. Una vez que yo salgo del fuego, dejo de quemarme. Sin embargo, la quemadura por ácido puede seguir quemando constantemente. Por eso que el tratamiento frente a esta quemadura es muy diferente. Y una de las cosas importantes es llévelo a una ducha o una manguera, ¿no? Donde constantemente le esté fluyendo el líquido. Por ejemplo, si tengo una quemadura con químicos en la mano o con álcali, en el lavamano ahí, 30 minutos. Se sienta el paciente ahí, usted, ¿no? Si hay una quemadura en los ojos por álcali, que es muy común, ¿no? Por el cal, se ponen a estuquear, ¿no? Igual, ¿no? Un goteo constante, 30 minutos o más tiempo, inclusive aumentan hasta 8 horas o más, dependiendo del lugar, obviamente los ojos son muy delicados, ¿no? Pero no se requiere menos de 30 minutos para estas quemaduras, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Beni, murieron unos trabajadores y dijeron, no, murieron por quemaduras, dice, ¿no? Y la noticia dice, no murieron por quemaduras, no, murieron por intoxicación de mercurio, dice, ¿no? Porque justamente hablan de la intoxicación de mercurio de los ríos, ¿no es cierto? Pero ellos usan material corrosivo, que es altamente alcalino para sacar el oro, ¿no? Y se
O sea, bueno, decían que por mercurio porque querían meterlos presos por mercurio, ¿no? Pero ellos en realidad murieron por una quemadura por sustancias químicas, ¿no? Eso fue lo que determinó una quemadura extensa. Entonces, sí se da. Pacientes con quemaduras químicas de un compuesto. Nosotros hemos tenido en el hospital muchos pacientes. Un caso había un venezolano que tenía su pareja, otro hombre. Y se vino de Venezuela, con los dice, estaban en los... ¿no? Cuando vino acá, lo dejó. La dejó su pareja. Y estaba con otra pareja. Y estaba en estos semáforos, ¿no? Vino la expareja y le echó ácido de batería. Todo el cuerpo. Todo. Quemadura prácticamente de un 60% del cuerpo. Ese paciente estuvo en el hospital más o menos un año. Al final murió. Murió, ¿no? Pero un año estuvimos curándolo, ¿no? Su mamá venía a verlo. Murió. Hemos tenido otros casos donde la quemadura química ha sido solamente cara. Caso de mujeres, ¿no? Era la amante también. Tocó la puerta. Aquí la señora tanto, sí, abrió, le echó, se quemó, llegó al hospital. La curamos, la limpiamos, todo. La quemadura no le llegó tanto porque parece que ella medio que volcó la cara y tuvo unas pequeñas, y unos días nomás la dimos de alta. Volvió la semana siguiente. La volvieron a tocar la puerta y ya la quemaron bien. Ya le quemó toda la cara y llegó hasta la parte posterior, ¿no? Y ahí tuvo más tiempo en el hospital, ¿no? Inclusive tuvimos que hacerle injertos en la piel porque la quemadura llegó a ser de 3er grado porque ya había tenido una quemadura primaria y la otra quemadura que ya era extensa. Tuvo que hacerse injertos en la piel y tuvo bastante tiempo en el hospital. Importante saber si es álcali o ácido. El tratamiento es similar para ambos, ¿no? Nunca usar sustancias, por ejemplo, si es ácido, uso bicarbonato. Nada, no funciona. Use suero y bastante cantidad de líquidos, ¿no es cierto? Lave bastante. El momento de la prevención, primeros auxilios, si ustedes quieren, si es una empresa, si es en la casa, donde sea, lo primero que tengo que hacer es, ¿no? Si el paciente llega al hospital, preguntar cuánto tiempo de la quemadura, cuánto tiempo de la exposición. Es importante que yo registre la historia. Irrigar con abundante líquido, ¿no? Con agua. Si no tengo agua estéril, pues con agua del grifo, ¿no? Pero para que salga el componente químico ácido o álcali. Las quemaduras eléctricas, dependiendo si son de bajo o de alto voltaje, pueden tener una puerta de entrada y una puerta de salida, ¿no? Lo que hace la quemadura es agarrar y hacer tierra, ¿no es cierto? Y va a quemar por dentro del cuerpo. Va a tener una entrada y una salida, ¿no? Entonces, lo importante es ver los tejidos profundos que ha quemado, no tanto la puerta de entrada, ¿no? Muchas veces dicen, no pasa nada en la puerta, no. Es importante. Y pueden fallar, pueden quedar así, por ejemplo, como esta es una de alto voltaje. Porque ustedes tienen que pensar, por ejemplo, aquí los cables 220 voltios, ¿no? Pero si yo me quemo con esos de 2000 voltios que están en la calle, si yo agarro esa electricidad y la quiero poner en estos cables van a reventar. Eso tengo que tenerlo presente yo en el momento cuando la corriente de alto voltaje entra en mi cuerpo. Al pasar por mis tejidos, esos tejidos son como cables y si no son, obviamente van a explotar así como el músculo que ustedes ven. Va a haber una contracción exagerada y va a haber una lesión muscular, ¿no? Y probablemente la lesión de muerte es alta en estos casos, ¿no? O de pérdida de la extremidad, sino de muerte. Lo primero que va a aparecer es la insuficiencia renal por la mioglobinuria. Lo segundo que va a aparecer es la extremidad. Yo en los casos que he visto de quemadura eléctrica en extremidades, todos han perdido dolor. Pero obviamente, cuando nunca queremos cortar las manos de entrada, ¿no? Pero le decimos a la familia que la probabilidad es casi 100%. Pero doctor, si ya lo curando, vamos a ver, bueno, siempre vemos, pero nunca podemos salvarlos. O sea, al final terminan amputados. Siempre que vemos una enfermedad, tenemos que saber el pronóstico. Esa es una cosa importante en el médico. Adelantarme al pronóstico. Es importante valorar el color de la diuresis, ¿ya?
Una orina que esté oscura me indica que hay mioglobinuria, o sea, que hay pigmentos de mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? Es una macromolécula, ¿no? Que va a ir al glomérulo a taparlo y va a causar necrosis tubular aguda. Por eso que es importante 4 ml kilogramo peso, y es importante que el paciente tenga un débito urinario más de 100 ml por hora, o sea, de 1 a 1.5 ml kilogramo peso hora. ¿Ya? El uso de manitol y bicarbonato yo lo va a depender pero lo más importante es sobrehidratar a mi paciente en ese momento, hidratarlo, colocarle una vía, hacerlo orinar rápidamente con una sonda Foley y valorar. En las horas siguientes tengo que tener una diuresis clara, ¿no? Una diuresis que tiene que estar así. Cuando la diuresis está así, ya yo estoy pensando que el paciente va a mejorar. Peligros latentes: la quemadura eléctrica desarrolla falla renal, ¿no? Tenemos que tenerla clara. Recuerde los signos de lesión muscular. Busque si el paciente presenta gasto urinario con mioglobinuria. Valore si no hay síndrome compartimental, y si hay, haga fasciotomía. Los pacientes con lesiones eléctricas pueden desarrollar arritmias. Ese es otro problema que el paciente puede desarrollar debido a la electricidad que ha pasado por su cuerpo. Y es importante que estemos valorando constantemente con un monitor cardíaco. Una enfermera llevó a su hijo con quemadura eléctrica y ella, no, yo lo voy a hablar en mi casa, y se lo llevó. El chico llegó en la noche muerto. ¿Por qué? Pues es una arritmia. Y obviamente ella en su casa no tiene lo que tiene el hospital japonés, pues, ¿no? Ella se arrepiente hasta el día de hoy. Si tengo una quemadura circunferencial en tórax, abdomen, en piernas, tengo que hacer la escarotomía, que es el corte de la piel hasta llegar al celular subcutáneo, ¿no? Corte con un bisturí hasta llegar al celular subcutáneo. Esa es la escarotomía. Criterios para el traslado: quemadura de espesor parcial más del 10%, antes era 15%. Quemadura que comprometen cara, manos, pies, genitales, perineo y articulación mayores. Quemaduras que de tercer grado de espesor total en cualquier grupo etario. Quemaduras eléctricas incluyendo lesiones por relámpagos. Quemaduras químicas, lesiones por inhalación. Quemaduras en pacientes con una enfermedad de base, diabéticos, hipertensos, cualquier enfermedad de base, tendría que el paciente ser transferido. Cualquier paciente con quemadura y trauma, aparte que tenga un trauma, una fractura, por ejemplo, otro tipo de trauma, ¿no? Los niños con quemaduras van a hospitales con un personal calificado para atención de niños. 10. Quemaduras en pacientes que requieran apoyo social, emocional o rehabilitación. Bueno, también tenemos los pacientes que pueden necesitar este apoyo, ¿no? Bueno, y nadie que se queme queda feliz, digamos, ¿no? Todos están estresados. Los peligros latentes: paciente pierde la vía aérea durante el traslado. Es importante reevaluar. ¿Qué significa reevaluar? Constantemente volver a mirar si la vía está en su lugar. Si tengo un capnómetro, valorar con capnometría para ver si está en el pulmón o no está en el pulmón. Paciente presenta dolor severo con cambio de los apósitos, ¿no? Es importante valorar esto. Valoro analgesia. Peligros latentes: en el hospital receptor es incapaz de discernir la extensión. Bien, el problema que les decía yo, ¿no? Muchas veces este problema de la extensión. El hospital receptor no es capaz de discernir la cantidad de los líquidos difundidos, o sea, no sé cuántos líquidos le pasaron antes. Prevención, información apropiada, ¿no? Y valorar. Muchas veces nosotros no podemos estar seguros de la información que nos mandan de los pacientes. Entonces nosotros valoramos al paciente ya, ¿no? Valoro si está con vías, ¿no? venosas adecuadas. Y lo más importante, valoro el gasto urinario. Por eso que quizá recalco eso, ¿ya? Que tengamos en cuenta cuando hidratamos a un paciente quemado. También tenemos las quemaduras por frío, ¿no es cierto? Que aquí en estas quemaduras, por exposición prolongada, va a haber un daño de la presencia de enfermedad vascular periférica, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que si el paciente tiene ya una enfermedad vascular periférica como una vasculopatía por diabetes, pues esto puede aumentar y puede haber necrosis de dedo, ¿no? Entonces, los tipos de lesión por frío, tenemos dos tipos. Tenemos las lesiones por congelación, que se conocen como frostbite, y las lesiones sin congelación. Las lesiones con congelación son aquellas donde ya hay un congelamiento de los tejidos, y por esto ya van a haber cristales dentro de las mismas células y también dentro de los mismos microvasos, y esto va a llevar a una anoxia del tejido.
Una parte del daño del tejido se debe a una lesión por reperfusión, que muchas veces cuando se reperfunde o recalentamiento que pueda haber, también va a haber lesión ya. Tenemos el frostbite de primer grado y el frostbite de segundo grado. El de primer grado es una hiperemia y edema están presentes sin necrosis de piel. Y el segundo grado es una amplia y clara formación de vesículas ampolladas con hiperemia y edema con necrosis cutánea de espesor parcial. El frostbite 3, es el tercer grado, necrosis cutánea de espesor completo y de tejido subcutáneo, generalmente con formación de vesículas hemorrágicas. El frostbite 4, necrosis cutánea de espesor completo, incluyendo músculo y hueso, ¿no? Ya como ustedes se han dado cuenta, vamos entrando en los grados de la piel, ¿no es cierto? Y cada vez a grados más profundos tenemos ya el cuarto grado, que ya inclusive abarca músculos y hueso, ¿no? Aunque la parte afecta del cuerpo inicialmente está dura y fría, ¿no? Estas lesiones pueden empezar a aparecer en el transcurso del tiempo, por eso es importante la valoración y la evaluación del médico, ¿no? Es importante tener en cuenta esto para tener una exactitud pronóstica del paciente. Y el tratamiento quirúrgico del frostbite es de marcar el tejido que está perfundido, ¿no? Obviamente que esto no aumente. Y muchas veces esta demarcación puede tomar semanas, inclusive meses, hasta llegar a la etapa final. Aquí tenemos un frostbite, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos un congelamiento, fíjense ustedes los dedos, ¿no? Que ya probablemente hay una oclusión microvascular, ¿no? Fíjense que están oscuros los dedos completamente, tiene ampollas, ¿no? Y ya hay una anoxia tisular, ¿no? Ya tenemos un tejido quizás con una gangrena húmeda que ya está en este momento, ¿no? Tenemos también las lesiones sin congelación. Y esta se debe a un daño endotelial microvascular por éstasis, oclusión vascular del pie de trinchera, ¿no? O el pie de la mano de trinchera por inmersión en frío. Describe una lesión sin congelamiento de las manos, de los pies, que es típica de los soldados, marineros, pescadores y gente que vive en la calle, ¿no? Y generalmente estas lesiones van a aparecer por exposiciones ambientales a temperaturas de 1.6 grados centígrados a 10 grados centígrados, ¿no? Que en grado Fahrenheit vendría a ser 35 a 50. Aunque el pie entero puede aparecer negro, la destrucción del tejido profundo puede no estar presente. Ocurre una alteración entre vasoespasmo arterial y vasodilatación. El tejido afectado inicialmente está frío y entumecido y luego progresa a un estado de hiperemia en 24 a 48 horas. La hiperemia se acompaña de un dolor intenso con ardor y disestesia. También se presenta daño tisular característico por edema, ampollas, eritema, equimosis y ulceraciones. Pueden aparecer complicaciones como infección local, celulitis y linfangitis, ¿no? Aquí tenemos claramente el ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con estas lesiones de congelamiento, frostbite sin congelamiento? Vamos a disminuir la duración de la congelación, vamos a retirar la ropa húmeda, ¿no? Vamos a tratar de colocar sueros a una temperatura de 40 grados centígrados, ¿no? Vamos a perfundir líquidos calientes, ¿no? Vamos a colocar al paciente en una bañera que tenga líquidos calientes. Y es importante, ¿no? Algo que es importante es valorar el síndrome de reperfusión, dependiendo la quemadura que exista o si ya hay necrosis. La reperfusión significa que la toxina de ese tejido muerto va a circular en todo el cuerpo y eso puede ser letal para muchos pacientes. Eso nos sucede no solamente en estas lesiones que son necróticas, ya también tenemos otras lesiones que nos pueden aparecer por los torniquetes muy apretados, que se los de ajuste después de cierto periodo de tiempo que ya hay necrosis. Hay una reperfusión de esa sangre que tiene toxina. Entonces, dependiendo de la cantidad de toxina que haya en nuestro cuerpo, nosotros podemos entrar como un síndrome de respuesta inmunitaria sistémica muy severo, inclusive, dependiendo de las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Aquí como ven las ampollas, vamos a calentar la zona, vamos a limpiarlas de la infección y vamos a empezar a recalentarlas, ¿no? De a poco. Es importante, si hay es frío, como cuando nosotros tenemos una fiebre alta, por ejemplo, en un paciente y queremos enfriar al paciente, nosotros colocamos en los lugares que hay más flujo sanguíneo, ¿no? ¿Cuáles son esos? La axila, ¿no? Vamos a colocar la ingle, ¿no? Vamos a colocar nosotros ahí compresas frías cuando es fiebre, ¿no? Y cuando hay un paciente que está frío, nosotros vamos a colocar compresas calientes. Pueden ser sueros calentados, ¿no? En microondas, a una temperatura de 40 grados y colocamos en estas zonas para que el paciente empiece su sangre a calentarse y empiece a calentar todo el cuerpo, ¿no? Y de esta forma recalentar al paciente. Evidentemente las lesiones que ya están no van a mejorar, ¿no? Y tenemos que tener claras estas lesiones.
Si tiene ampollas el paciente, debemos darle entre 7 a 10 días, ¿no? Y debemos esperar con los vendajes y las curaciones hasta donde avanza la necrosis para hacer ya después la necrosectomía, ¿no? Es importante que el paciente, mediante el proceso de curación, no puede fumar, porque el cigarro, el tabaco produce vasoconstricción de los tejidos y va a producir mayor necrosis. Es importante tener en cuenta que existen algunos adyuvantes, ¿no? Como la hiperbárica, la heparina, pero que no han mostrado resultados, entonces no se utiliza. El único agente que puede funcionar antes de las 24 horas o 23 horas son los agentes trombolíticos, ¿no? Son los únicos agentes que pueden actuar en esto. Después lo demás, no, ni la heparina, ni la cámara hiperbárica, nada. Lo único que está comprobado son los agentes trombolíticos. Pero usarlos antes de las 23 horas, ¿no? Luego de que estas lesiones ya se delimiten al cabo de ciertas semanas o meses, ¿no? Que es importante esto, fíjense ustedes, semanas o meses, recién acá uno delimita y ya hace la necrosectomía, ¿no es cierto? Ya corta el tejido muerto, ¿no? Es importante tener en cuenta el peligro latente, los pacientes sufren hipotermia, también tenemos que tenerlo claro, para eso tenemos que regular la temperatura del paciente, a subir a una temperatura adecuada, verificar las quemaduras con solución de salina tibia, caliente la temperatura ambiental, use lámparas de calor, ¿no? Use líquidos intravenosos y tibios. Las etapas de hipotermia son, uno, el tiriteo, ¿no? El tiriteo es ese, ¿no? Que empiezan a temblar así, ¿no? Y eso se debe a un fenómeno a nivel de los mismos músculos, ¿no? A cierta temperatura el paciente va a empezar a tiritar, ¿no? La etapa 2 va a ser la apatía y disminución de la función muscular, ¿no? La etapa 3 es disminución del nivel de respuesta, disminución de los signos vitales y muerte, ¿no? Ya en esta etapa ya el paciente va a empezar a dormir y justamente es cuando ya no va a despertar probablemente si es que duerme, porque va a perder el calor. Entonces tenemos nosotros 36 grados centígrados, hablamos de una hipotermia, por debajo de 32 una hipotermia severa, ¿no? Con que ya inclusive podemos tener problemas a nivel intravenoso, ¿no? Y esta hipotermia puede ser bastante severa para los tejidos, porque puede producir hipotermia, no nos olvidemos que la teoría de la muerte es hipotermia, coagulopatía y acidosis, ¿no es cierto? Entonces la hipotermia puede llevarnos a la teoría de la muerte. Acá tenemos usando el quemacurán, este es el quemacurán, una paciente quemada, no es la paciente que está al comienzo, que esa estaba quemada completamente, una quemada tenía que poner, creo que ella se quemó ella, creo, por quemarlo a su esposo, tomando alcohol, por quemarlo al esposo se quemó ella. No, entonces aquí estamos así colocando el quemacurán, lo estamos haciendo en quirófano, es lo ideal, digamos, ¿no? Cuando ya el paciente está mejor lo podemos hacer en la sala, en su cama, igual la quemadura. Siempre es importante primero haber lavado con suero fisiológico y luego aplicar el quemacurán, ¿no? Ahí vemos que las quemaduras que tiene aquí son superficiales en realidad, no vemos fibrina como vemos acá en la cara. Fíjense, aquí en la cara vemos fibrina, ¿no? Ya es una quemadura de segundo grado profundo esa de la cara. Y ahí tenemos que hacer nosotros, hacemos un desbridamiento quirúrgico, ¿no? Aquí estamos colocando las gasas estériles, ¿no? Para cubrir, ¿no? Completamente la manito de la paciente, todo el brazo, ¿no? Esto ideal es hacerlo 2 veces al día, pero nosotros en el hospital lo hacemos 1 vez al día o a veces día por medio inclusive, ¿no? Pero lo ideal es hacerlo todos los días. Nosotros no tenemos un centro quemado, pero los quemados que tenemos, y bueno, los atendemos, no lo huimos, digamos, ¿no? Pero no tenemos un centro quemado, deberíamos tener en Santa Cruz, pero bueno, es otro problema. Y creo que por ahorita, por el momento, creo que no hay plata. Ni va a haber. Así que. Entonces aquí tenemos la curación, fíjense ustedes, eso lo hacemos en quirófano, ahí está el interno que lo está agarrando, ¿no? Ahí estamos vendando al paciente, obviamente siempre tener cuidado de no hacer vendajes fuertes, ¿no? Porque pueden producir un síndrome compartimental. Esta paciente ya es la segunda limpieza, ¿no? En realidad no es la primera. Sí, vamos a tener cuidado de los síndromes compartimentales en las primeras 24 horas. El paciente después de las 24 horas ya la hidratación no es con coloides, ¿no? A 0,5 ml kilogramo peso de albúmina hay que colocarle o plasma fresco. Aquí, fíjense, aquí tenemos una quemadura de segundo grado. Aquí ustedes pueden ver claramente la fibrina que hay en la cara, ¿no? Entonces, nosotros vamos a usar el bisturí para hacer un desbridamiento, ¿no? El desbridamiento quirúrgico se llama, ¿no? Sacar esa fibrina, ¿eh? Esa es la fibrina que está ahí, ¿no? Está quemada la orejita, ¿no? Nosotros muchas veces cortamos también el cabello para que esto, ¿no? Ahí estamos haciendo un corte, ¿no? Sí.
sin haber ido a la escuela de peluquero. La paciente está intubada, ¿no? Ahí estamos cortando con la mascota. Estamos haciendo un corte vikingo. ¿No? Pero es importante porque el pelo infecta las heridas. Entonces, siempre uno tiene que explicarle al paciente que va a cortar el pelo porque se puede infectar la herida. Si yo tengo una herida, es mejor cortar el pelo, ¿ya? Entonces, aquí estamos primero limpiando con una gasa, con suero fisiológico, y luego vamos a empezar a usar el bisturí con mucho cuidado, después de haber secado las zonas, estas zonas, fíjense, ¿no? Vamos a empezar a debridar, ¿no? Ese es el debridamiento, con bastante cuidado. Lo estoy haciendo yo eso, ¿no? Acá podemos ver el tubo y podemos ver el filtro que tiene el paciente, ¿no? Que está conectado. Y fíjense cómo va a empezar a sangrar, los microvasos empiezan a sangrar. Y esto es importante porque estamos limpiando el área de fibrina, ¿no? Para que después, si el paciente requiere un injerto, se le va a hacer un injerto. Eso vamos a ver, hay que ver la evolución, ¿no? Entonces el debridamiento. Aquí estamos, seguimos debridando, creo. Ya está, fíjense cómo está, ¿no? Quedó limpio, ¿no? Salió toda la fibrina. Obviamente sin pasarme más allá, ¿no? Si no, la hago la del tigre. Tiene una sonda nasogástrica la paciente, que es para que se alimente, ¿no? Generalmente los pacientes están en terapia, les ponemos una sonda nasoenteral o nasogástrica para empezarlos a alimentar. Es importante la alimentación, ¿no? En estos pacientes. El libro de TLS solamente habla del tratamiento de las primeras 24 horas, ¿no? Después de eso no habla mucho porque, bueno, en realidad es un manejo de terapia intensiva. Todos estos pacientes tienen que ser manejados en una unidad de cuidado intensivo. Ahí está. En la diferencia, ¿no? Un debridamiento. Es un trabajo que hay que hacerlo, que muchas veces lo hace el cirujano plástico, pero a los pacientes están en reanimación, lo tenemos que hacer nosotros, o a veces no hay quirófano en la mañana, dicen el cirujano de emergencia puede entrar a hacer la limpieza. Yo la verdad que voy al hospital a trabajar, ¿no? Si me dicen tiene que operar, feliz me voy a operar, ¿no? Y si hay un quemado, siempre tengo que ayudar, ¿no? O sea, pero cuando no está en las mañanas y lo programan, siempre entra el cirujano plástico a hacer esto, ¿no? Si no, lo hacemos nosotros también por la tarde. Luego de haber limpiado bien, vamos a colocar, algunas veces en la cara usamos Irusol, que el Irusol es una crema que tiene Clostridio peptidasa, que es un debridador enzimático, ¿no? Que también puede debridar enzimáticamente, ¿no? Ya está en este caso creo que no hay Irusol, entonces vamos a usar el Quemacurán, ¿no? Vamos a usar Quemacurán en la cara. Cuando son quemaduras superficiales en cara, de segundo grado superficial, a veces usamos crema Nivea nomás, ¿no? En cara solamente, ¿sí? Pero si es una quemadura como esta, de segundo grado profundo, usamos el Quemacurán, que es una crema con antibiótico, sulfadecina argéntica y silocaína. Ahí está la orejita. Por una noche de alcohol lo que pasó. Ya está el otro brazo también cubierto. Esa paciente tiene quemada nomás el brazo y la cara, tuvo buena evolución, salió de alta del hospital creo que en un mes más o menos. Pero debido a la quemadura en cara estaba intubada y se valoraba si se iba a hacer traqueotomía o no. Pero al final no se hizo traqueotomía. Muy bien, jóvenes, ese es el tema. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí. Caso de que la casualidad de que tengamos un paciente quemado con insuficiencia renal crónica,